Yo vengo a ofrecer mi corazón. Con la mirada plural de 11 jóvenes que interpelan y derriban prejuicios, pasamos vista a temas como el clima social, los vínculos, la independencia, la educación, la juventud y la ciudad. Los protagonistas son Camila Furrer, Fabián Bullati, María Laura Radonich, Sebastián Zurigoy, Giuliana Zanutini, Martín Abdala, Rocío Espíndola, Hernán Samar, Jessica Massat, Juan Pablo Barbosa y María Laura Zanutini. Pronto serán ellos los interpelados, porque representan la generación dirigente que viene. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hay que ofrecer el corazón. Con la mirada de 11 jóvenes vamos a tratar distintos temas. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el clima social. La supervivencia depende de un relacionamiento efectivo. El hombre debe adaptarse a la sociedad, pero también debe ser un agente transformador de esta. ¿Cómo viven ustedes estos tiempos de tan rápidos y de tantos cambios sociales? Bueno, creo que los cambios que anteriormente por ahí se iban dando más progresivos, justamente el ritmo y el tiempo hoy en día se vive más vertiginosamente. Eso lleva a que uno todo el tiempo esté, ¿no?, atento y vaya viendo qué estrategias ir usando según su personalidad y también su trayectoria para enfrentar los desafíos que vivimos hoy. Creo que antes por ahí todo estaba más estereotipado, ¿no? Estaba como todo el camino más marcado. Y hoy los jóvenes tenemos un desafío de ir haciendo el camino, pero haciéndolo enfrentándonos a muchas circunstancias que todo el tiempo nos están poniendo ahí al límite, creo. Y eso es por ahí lo que genera mucha ansiedad, que es una de las cosas que más se vive hoy en día. Marta, yo creo que tiene que ver con esta capacidad transformadora y de adaptación, como vos bien dijiste, que tiene el hombre. En este caso, los jóvenes, yo creo que ya han nacido con esta capacidad, al menos esta generación o generaciones de hace 2 décadas atrás, con esta capacidad de adaptarse a los cambios. Primero por una cuestión evidente que tiene que ver con que ingresamos ya hace varias décadas, ya desde más o menos la mitad del siglo XX, a una era de posmodernidad que todos no la podemos evitar, que eso es algo evidente. Y para mí la era de la posmodernidad significa, la palabra o por lo menos la caracteriza, lo que tiene que ver con la flexibilidad. Entonces yo creo que las personas que hemos nacido ya a partir de esa época, tenemos la capacidad flexible para poder adaptarnos a todos los cambios que vivimos actualmente. Principalmente los jóvenes yo creo que tienen una capacidad asombrosa de adaptarse y de ir transformando día a día un montón de cosas. Sí, Juan Pablo. Sí, Marta, la verdad que por allí uno como década, como mencionaba ella, por ahí el sistema es el que nos exige que nosotros nos adaptemos y que estemos teniendo una apertura de visión, no solo de los 40 grados que por ahí nosotros teníamos el libreto, sino, si es posible, de 360 grados y una velocidad a la que nosotros, para satisfacer nuestras necesidades, tenemos que andar a un ritmo, digamos, un poco más acelerado del que teníamos antes.
eso por un lado. Y por otro lado, creo que por allí muchas veces, ahí es donde dicen algunos adultos que los jóvenes no pedimos permiso. Entonces, es el sistema el que nos exige, es el sistema el que nos demanda, somos consumidores, esta nueva etapa de jóvenes nos basamos mucho en el consumismo, también es una realidad, pero bueno, eso también nos lleva a que nosotros seamos demandantes, que tengamos una masa crítica de todo lo que nos pasa como sociedad, de que nos obligue, digamos, a tomar la posta de poder transformar algo, parte de nuestra realidad, y sabiendo que si bien el futuro es el que nos espera, el presente es el que nos exige, y por lo tanto eso es lo que a nosotros nos lleva y nos motiva y nos obliga de alguna manera a mantenernos en una acción totalmente permanente, ¿no? Sí, los cambios siempre han habido, de hecho, y el ser humano, si no hubiera tenido esa capacidad de adaptación y de acomodación, no hubiera sobrevivido. Pero digamos que en estos tiempos es como es todo más acelerado y las cosas son menos previsibles. Antes estaban los roles mucho más acotados, más definidos, y las cosas eran menos sorpresivas, ¿no? Sí, no, dos cosas. Una, que bueno, por ahí que se entienda que la capacidad de adaptación no quiere decir sentarnos y que nos invadan cosas que no nos gustan o cosas que no queremos que así sucedan. Por eso es la capacidad también para transformar la realidad. De ahí viene, digamos, esto de que la capacidad esta de transformar o de trabajar para el cambio en lo que no nos sentimos cómodos como jóvenes. No quiere decir que porque el clima sea así, nos sentamos y vamos a donde nos lleve el vértigo. Y bueno, otra cosa que en también, como decís, hay roles que no están bien definidos y demás, pero me parece que lo positivo en este clima es que también se escuchan más voces que antes. Tenemos la posibilidad en la pluralidad y en toda esta mezcla de escuchar otras voces que antes no se escuchaban. ¿Y qué es lo que más les gusta de estos últimos 5 años? En estos cambios y en estas situaciones que han vivido. ¿Qué es lo que rescatan ustedes como más positivo, que más les gustó? Puede ser una de estas cosas que vos decís, María Laura. Eso es algo que yo lo vengo sintiendo, un clima más democrático en este sentido. Que escuchar otras voces nos abre un poco más la mente y nos conocemos más. Sí, yo creo que lo que valoro mucho de este momento que nos toca enfrentar como jóvenes es tener la posibilidad, ¿no?, de ir eligiendo en base a nuestros propios intereses y gustos que pueden coincidir con la mayoría o no, pero no significa que esté mal, digamos. Es como la posibilidad de romper esos esquemas que antes estaban por ahí tan establecidos, ir haciendo según los intereses, o sea, implica todo un autoconocimiento también mayor de la persona, de los gustos, de qué camino, qué es la felicidad para cada uno también. Podríamos resumirlo en esto como decir que hay más libertad. Sí, eso tiene que ver, digamos. ¿Y a ustedes qué les interesa rescatar como recuerdo, como valor, como cosa vivida de la infancia? ¿Qué cosa los marcó? ¿Qué cosas los marcó para bien o para mal? De la infancia sería lo que más uno rescata en el momento de, por ejemplo, yo lo que recuerdo es que uno tenía estaba en menos peligro, diríamos, entre comillas, cuando uno, por ejemplo, pasaba siempre los fines de semana en las casas de mis tías y a la siesta podíamos salir a jugar y nos metíamos en lugares así como esto. Y uno iba y los padres estaban tranquilos de que uno salía a la siesta cuando ellos estaban durmiendo y no había ningún problema. Y eso ahora yo creo que no lo permitiría a una persona, creería yo, por la inseguridad que se siente en estos momentos. O sea, en tu época la infancia era más segura. Sí, yo creería que sí. O sea, ahora los padres lo tratan de tener más encerrados, no tanto ¿Es jugando. un temor de los padres o hay una inseguridad real? Y yo creería que ambos, diríamos. Sebastián. Yo como ser tuve una infancia en el campo, nací y me crié, digamos, en el campo, y como bien decía él, la libertad que quizá tenía yo en el campo, que también todos
tuvimos generacionalmente es muy distinta a la que se vive hoy. Y bien, como decía también, es por ambos problemas. Tanto el problema de que el padre dice, si sale mi hijo, por ahí no sabe si vuelve, ¿sí? Por la inseguridad, por distintos motivos, por el tránsito, son varios los motivos que llevan a que el padre piense que su hijo está continuamente en peligro. Bueno, yo lo que podría agregar, que antes era más sano, digamos, la infancia. Ahora, por ahí los chicos salen y tienen todo más a la vista, que por ahí es más eso, que es más que si vuelven o no vuelven. Ese sería mi punto de vista. Yo creería que es eso. Y yo cuando era chico, el tránsito no era tanto. Nosotros podíamos dar hasta cierta hora de la noche y era todo más tranquilo. Hoy en día no es lo mismo. Ya se nota ya a la mañana, a la tarde, está totalmente todo cambiado. Y eso que decís hoy está más a la vista, se refiere a ciertas cosas que antes era como prohibido para menores. Exacto, antes era más tabú. En mi infancia yo no veía lo que veo ahora. ¿Me entiendes? Yo tengo un hijo que él mismo me pregunta y ve, que antes no, se va a las plazas y ya se ve. ¿Me entiendes? Hay cosas más expuestas. Exactamente, hay más libertad, digamos. Pero eso juega a favor o en contra. Y para mí juega en contra, porque tienen los vicios más expuestos. María Laura. Yo en cambio pienso que en algún sentido debemos verle el lado positivo, porque nos podemos sentar y plantear muchas más cosas con nuestros hijos. Yo trabajo con niños en muchos lugares, además de mis hijas. Y hay cosas que vemos en la tele o en los barrios o en la ciudad que a veces digo, bueno, qué bueno, me da la posibilidad de sentarnos, de conversar con esto, de conversar desde los valores familiares o de conversar con mis alumnos desde lo que uno quiere enseñar. Yo lo veo así y seremos nosotros ahora como jóvenes los que debemos adaptarnos a estas nuevas infancias que no son las nuestras, ni en la escuela, ni en el barrio, ni en ningún lado. Son ellos los niños de ahora. Bueno, sí, si bien yo tengo dentro del balance de la infancia, sí es totalmente marcado, digamos, que antes había mucha más libertad. Yo, por ejemplo, más libertad y también quizás más tranquilidad. Yo, desde mi recuerdo personal, tengo que la mayor emoción que tuve fue haber aprendido a andar en bicicleta solo. Tal es así que después con mis primos yo le cobraba para pasearlo a la vuelta de la manzana. Ya de chiquito hacía negocio. Ya de chiquito hacía negocio. Y hoy es como que los chicos aprenden más rápido, pero tienen otros intereses. Sí, también, como hablábamos desde el punto de vista anterior, ellos tienen accesibilidad a muchas cosas de las que nosotros no teníamos, pero por ejemplo, yo lo veo muy, muy bueno. Tengo una primita de 5 años de 7 años en Corrientes y que tiene WhatsApp. O sea, es decir, ese vínculo de la comunicación que no existía antes. Pero tampoco existía la tecnología. Está bien, digo, pero por eso esa demanda, esa posibilidad que tenemos nosotros, que tienen ellos que no la teníamos nosotros. Y eso lo veo muy de buena manera, digamos. Pero sí, pero no hay una exposición de muchos estímulos. Digo que por ahí los chicos, como decía Martín, no pueden procesar por su edad. Eso no es por ahí una cosa que no es precisamente beneficiosa. Permitile a Jessica. Sí, lo último. Yo, por ejemplo, veo desde el punto de vista de la educación, políticas educativas dentro de los niños como la educación sexual. Y eso lo veo que los chicos están más preparados y eso lo veo bueno. Y los adultos antes, cuando nosotros estábamos en nuestra etapa, no se manejaban ese tipo de cosas. Sí, claro, pero una cosa es la educación sexual y otra cosa es llame al 2020 y a todas esas exposiciones. Son dos cosas muy distintas. Claro. Sí. Yo hablo de la infancia de hoy y sé lo que fue antes. Yo coincido con María Laura en decir que bueno, tenemos que adaptarnos a estas nuevas infancias y que requieren un asesoramiento, un acompañamiento en todo esto, porque es evidente
digamos, la invasión de estímulos que tienen y bueno, algunos pueden ser, digamos, no sé si buenos, pero que pueden apuntar a desarrollar ciertas cosas en la infancia, en los chicos, pero otras quizás pueden llevar a otros caminos. Entonces ahí es donde creo que tiene que haber una vigilancia, digamos, porque justamente la infancia es una edad donde por ahí hay ciertas cosas donde, digamos, hablando, ¿no?, uno no está preparado mentalmente para afrontar o procesar o tener la capacidad de discernir, digamos, si es algo que va a beneficiar o no. Según la neurociencia, dice que hay evidencia de que las personas viven más y mejor si tienen capacidad de tener fe. Los jóvenes, ¿tienen fe? ¿Qué pasa con la religiosidad, con la espiritualidad? Bueno, para mí como que está muy dividido. Hay mucha gente que sí, que como que se guía con esto de la fe, como que ven más allá, de que hay posibilidades. Y otro que no, o sea, como que se forman de otra forma. O sea, o creen en ellos, o sea, ponen capacidad de ellos, digamos. Y por eso digo que y los que creen se meten en distintos grupos, hacen el acompañamiento también a las distintas personas, se ayudan ellos mismos y bueno. ¿Lo decís como algo de autoayuda? Claro, sí. Sin la religión. Por eso dije, está dividido, están los que están en grupos dentro de distintas religiones, ya sea chicos de campamento, reunimos chicos, hablamos de religión, de solidaridad y todas esas cosas. Y después están los otros que no creen, que lo hacen, que hacen grupo, pero casi siempre para salir a ayudar al otro uno tiene que creer en algo. María Laura. Bueno, yo no voy a hablar de los jóvenes, si creen o no, voy a hablar desde mi experiencia. Yo trabajo en una iglesia valdense desde que somos pequeñas, una iglesia en la que toda la familia es parte. Así que yo particularmente no concibo mi vida sin la fe, pero noto ahora como que hay como una religiosidad a la carta, o sea, viene el mozo y la gente es como que elige con qué sentirse mejor. Están las diferentes religiones, está la religiosidad popular, están las ciencias, las neurociencias, las pseudociencias, y para mí todo es válido en el sentido de que si nos hace sentir mejor y libres, porque hay que tener cuidado con algunas cuestiones y algunos fundamentos que están muy marcados y que han marcado nuestra historia incluso, en donde hay más de reprimirme que de ser libre, hay más de castigo, de culpa, todas. Sí. Si nos permiten ser libres, ser uno, nos permiten ser mejores personas, sentirnos mejor con nosotros y con el resto, me parece que todo es válido. Fabián. Bueno, como estábamos hablando antes, yo creo que este tema de la religiosidad tiene que ver también, como decía María Laura, sobre la libertad. Ahora tenemos más libertad que antes en la elección y es como que la sociedad no castiga tanto esa elección. La elección de la religión. Ajá, sí. Porque antes tal vez si uno no iba a la iglesia se comentaba en la sociedad. Pero ahora no, ese es mi punto de vista. Y había cierta discriminación, digamos, entre como sectores, Sí, ¿no? antes había... de distintas iglesias. Entre distintas iglesias, no sé si de discriminación, sí, y también había como cierta separación. Ahora podemos ver que las religiones se ayudan mutuamente, cooperan y hasta en los encuentros Ecuménicos. se encuentran también. Ahora hay más
más diálogo entre esas religiones. El diálogo interreligioso Sí. que se está fomentando. También ayuda a sacar, digamos, estas guerras por estos Sí. fundamentalismos, ¿verdad? ¿Cómo manejan ustedes en estos tiempos la cuestión de la responsabilidad? ¿Se hacen cargo de las cosas? A ver, Hernán. Responsabilidad, yo podría decir desde el punto de vista social o como ciudadano también, del participar, del encontrarse, diríamos, no ser solamente un poblador de un lugar, sino un ciudadano, cumplir el rol de ciudadano. Y en ese entonces hay que entender, diríamos, que estamos en sociedad y que hay que o sea, fortalecer la sociedad ayudando, generando un cambio, ya sea, diríamos, en los barrios o directamente con tus propios vecinos, diríamos, de participar, diríamos, de no tener problemas en la participación ciudadana, que es muy bueno y además ayuda y te das cuenta que sirve. Y más ahora están saliendo muchas, de parte del Estado, diríamos, hay mucha ayuda que hay que aprovechar y hay que hacer, hay que responsabilizarse y hacer. Sebastián sabe algo de eso porque participa, es vecinalista. ¿Nos puede contar algo? Sí, por supuesto, como bien dice él, el involucramiento tiene que justamente ser un rol que debemos cumplirlos todos. O sea, quizá por ahí el tema de política y eso no está emparentado, pero también a la vez la política, o sea, nos levantamos y ya cuando nos calzamos ya estamos haciendo política. O sea, que no se la tiene que ver a la política desde no confundir con el partidismo. No confundir con el partidismo, por supuesto. Y como, o sea, el tema de involucrarse nada tiene que ver con el partidismo, sí con el vecinalismo bien entendido, donde se le brinda un servicio al vecino con tal de que, o sea, que haya una mutua cooperación, ¿sí? Entonces, en pos de mejorar lo que es la sociedad en un barrio primero y después en la ciudad misma. Hay una moda del descarte. Hay cosas que, como la tecnología, ¿no? Cambiamos el celular cada tanto. ¿Se cambian cosas así? Nos metemos en algo y abandonamos como si, digamos, fuéramos dejando atrás sin problema algunas cosas. Juan Pablo. Bueno, yo creo que no, desde el punto de vista, quería retomar un poquito lo de lo anterior sobre los jóvenes y la participación. Yo creo que hay mucha más participación que antes y estamos tomando entendemos la lógica de que el compromiso nuestro también está al borde de siempre de las elecciones, pero peor sería si no lo hacemos. Y eso creo que todo joven lo sabe y todo joven lo entiende como está sobreentendido sobre eso. Y en cuanto a lo de hacer y dejar, yo creo que, digamos, los jóvenes que hacen hoy están convencidos un poco de lo que hacen y le meten mucho empeño desde ese punto de vista. Laura, Laura participa en su barrio, en el puerto, sí, trabajando y ayudando. Como decían los chicos recién, la participación está, las ganas faltan un montón. Nosotros éramos 11, de los 11 que fuimos quedando 5, de los 5 quedamos 3 y cada vez que necesitan algo nunca están. Como joven estuvimos trabajando con el asistente social, no sé si ustedes sabían que la inundación se venía. Estuve y participación de jóvenes no había. Éramos asistentes sociales que éramos 3 y yo y Federico y trabajábamos con el material que teníamos porque yo soy censista. Hicimos un censo. Hasta los adultos te dicen, participación no hay. Porque vos lo invitás y te dicen, no puedo porque mi hijo tiene que mirar la novela. Y esto así. Retomo el tema de la moda. Sí, cambia, vamos cambiando.
pero es por etapa parece, porque primero es vestirte de negro, vestirte de blanco, de rojo, de azul, de amarillo. La tecnología también cambia. Hoy tenés un celular que habla solo, después tenés un celular que baila. Y los chicos quieren, porque no te voy a decir que no quieren. Mi hermana tiene 11 años y mi hermana quiere celular, y yo la edad de mi hermana... Claro. Y hablando esto de vestirse de un color, del otro, Camila, ¿la apariencia importa, la imagen? Bueno, sí, yo que voy a la escuela, vos ves mucho eso, en mi escuela por lo menos, que las chicas van maquilladas a veces a la escuela o se preocupan mucho por la apariencia, por tener la ropa más linda, los zapatos más lindos, el mejor celular, y a veces si no lo tenés te dejan de lado. Y capaz no es que no lo tenés porque no querés, sino porque no te alcanza o tus papás no pueden comprarlo. Y bueno, ahí se nota mucho la discriminación también. ¿Y puede ser también que no lo tengas porque no te interese? Claro, también porque, bueno, claro, es como que está mal visto también a veces ser diferente. Y bueno, y se forman ahí los distintos grupos. ¿Qué incidencia tienen las fiestas populares en el clima social? Por ejemplo, el Mundial de Fútbol. ¿Afecta al clima social, Camila? Bueno, para mí lo que hace el Mundial es unir al país, digamos. Ahí es como que no importa mucho si son las religiones, la raza, la ropa. Creo que para mí tendría que ser así siempre y no solo con el Mundial, pero bueno, no pasa. Pero puede ser también como una exacerbación del nacionalismo, Juliana. Yo creo que todo lo que tenga que ver con la popularidad y el populismo creo que mueve y moviliza justamente a un montón de gente, o sea que sería correcto, digamos, sería incorrecto si no lo haría. Dejaría de ser popular o dejaría de ser populismo, porque yo creo que... Pero popular no es lo mismo que populismo. No, bueno, en términos políticos no, pero sigue siendo o derivando etimológicamente, digamos, del mismo término. Abarca un montón de sectores de la sociedad y moviliza, digamos, en función a una creencia o no. En el caso del fútbol, sabemos que, así como también la religión, genera mucha movilidad, digamos, en la gente y genera mucho movimiento precisamente por una cuestión más bien de creencia, digamos. Sabemos que el hombre se mueve en función de algo, tiene fe, ya sea en una religión o en ciertos gustos, así que me parece que sí. Sí, por ejemplo, pasó el hecho de que teníamos que trabajar hasta determinada hora para ir a ver el partido. Entonces, como decían antes los chicos, de que sí, que el Mundial nos mueve a todos. ¿Y les creaba una situación, una expectativa? Sí, por supuesto, y más que nada cuando se llegó a la final, que estábamos todos ansiosos de esperar a ver qué iba a pasar. Pero lo que a mí me gustó particularmente, de que a pesar de que no ganamos, se notó, lo agradecimos, lo reconocimos porque muchas veces pasa de que pierde el equipo y ya no somos más del equipo, nos enojamos, y sin embargo acá no, acá se notó, se concentró la gente en las distintas plazas agradeciendo lo que dejaron, y eso se notó mucho. Yo valoro lo que se fue destacando del equipo en sí, digamos, que lograron llegar, por ahí no se tenía mucha fe o hubo muchas críticas, pero se fue trabajando en equipo y eso creo que todos lo supimos ver y eso también llevó a valorar tanto que quizás no salgamos campeones, pero hayamos llegado hasta ahí, digamos. Eso es algo que creo que lo tenemos que ver como un gran valor, que tenemos que por ahí tomarlo como ejemplo, ¿no? Que eso se fue viendo a diferencia de otras selecciones de otros años y demostrar que pudimos llegar hasta ese nivel con esa forma de trabajar, creo que queda más, y también eso también que se destacó mucho, ¿no? ¿Qué es lo que no les gusta que hicieron los mayores o qué le podrían ustedes reclamar para lo que hicieron y que hoy estemos como estamos, si es que estamos bien o estamos mal? Bueno, yo creo que sería como una síntesis de todo lo que estuvimos diciendo al comienzo, digamos, de la charla. Tiene que ver un poco con esta rigidez que se vivía antes por parte, o quizás los padres utilizaban no utilizaban, pero
creían que los hijos son un patrimonio, por lo tanto hacían o dejaban de hacer cosas con los hijos, y eso obviamente influía en las generaciones posteriores. Yo creo que ahora lo que hay que destacar que tenemos, como decía María Laura, libertad, digamos. No digo que hay que imitar otras cosas que obviamente nos llevan a caminos no deseados, pero sí creo que hay que recalcar esta cuestión de la libertad y la autonomía que todos nosotros pudimos ir logrando a medida que fue pasando el tiempo. Pero sí por ahí esta cuestión de la rigidez que se vivía anteriormente en generaciones anteriores como nuestros padres o nuestros abuelos, a mi entender, digamos, no conducía a veces digamos, a la felicidad misma, ¿no?, de su familia. ¿Cuál sería la materia pendiente hoy? ¿Qué es lo que nos está faltando? Fabián, socialmente, ¿cuál sería la materia pendiente? ¿Qué nos falta hoy? Y podría ser tal vez en lo cultural, como estábamos hablando del Mundial, que había banderas para todos lados, celeste y blanco nomás. Me parece que eso tal vez no vemos el 25 de mayo, 9 de julio, eso no vemos tanto como se vio en el Mundial. Y bueno, es mi pensamiento que también podríamos, aunque sea, colgar bandera para todos lados, algo. Es como que cada vez se va perdiendo más el sentido de esa fiesta. Es como, para mí antes en las escuelas, por ejemplo, hacían actos, representaban algo, y ahora tal vez dicen algunas palabras, cantan el himno y finalizó pero todo. Porque vos no vas más a la escuela, pero No, se hacen pero, actos. Bueno, sí, pero Tal yo vez en veo las que plazas, en los actos, digamos, que se hace en la plaza para todos, sí. La gente no asiste. Sí, es como que antes había más compromiso y ahora eso como que va mermando eso cada vez. Juan Pablo. Sí, yo creo que el mayor compromiso que tenemos que tener y lo que nos falta como ciudadanos en sí es reencauzar los valores. Hay mucha pérdida en darle, digamos, el enriquecimiento a los valores que tenemos. Muchas veces por ahí confundimos como sociedad la libertad con el libertinaje. Entonces, y lo que decía, bueno, el tradicionalismo. Nosotros como argentinos tenemos muchas cosas que son muy destacables y que creo que hoy por el consumismo la pasamos por alto. Entonces, yo creo que la gran deuda pendiente que tenemos nosotros los argentinos es reencauzar los valores, por sobre todas las cosas, el respeto, el compromiso, el respeto por sobre todo. Eso me parece que... Siempre somos responsables por aquello que no tratamos de impedir. Jean-Paul Sartre.